Buenos días, Dios les bendiga. Los niños pueden pasar a la escuela dominical. Queremos dar la bienvenida a todas las personas que están acá de visitas. Tu visita para nosotros es importante, gracias por estar aquí. Mientras los niños pasan ordenadamente, vamos a pedir a Dios que nos hable en esta mañana todavía. Amén. Amado Dios, te bendecimos y te glorificamos. Estamos agradecidos por tu nombre, por tu plan, por tu llamado, por tu propósito sobre cada uno de nosotros. Quiero darte las gracias por darnos el Espíritu Santo de Dios, quien es el que nos revela la Escritura, quien es el que nos muestra a Cristo y nos atrae al Padre. Permite que seas tú enseñando y edificando nuestros corazones, llenándonos de ese maná, de esa verdad que es tu palabra. Amado Señor, rogamos que nuestros corazones estén a tono contigo y que tú traigas tu presencia a este lugar y nos ministres. Tenemos hambre de ti, el Dios único y santo. En el nombre santo de Jesús, bendice a los hermanos que tienen ciertas enfermedades en la congregación. Padre, tú prometiste ministrar sobre nuestras dolencias, porque por tus llagas hemos sido sanados. Así que restaura, afirma a nuestro anciano Marlon, pon sobre él tu presencia, quita toda afección en sus coyunturas, en su sistema inmunológico, y que él pueda recibir bendición en este momento. También te pedimos por los hermanos, por las siervas de la iglesia, para que tú también les des ánimo y salud en el nombre bueno de Jesús. Amén y amén. Por favor, hermano, abra su Biblia conmigo. Vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 2. Vamos a estudiar hoy la palabra desde el verso 40 hasta el 52. Ok, por favor, Lucas 2, versículo 40 al 52, allí vamos a estar estudiando. Amén. Vamos a iniciar el versículo 40. Dice la palabra de Dios, 40 y 41, de la siguiente manera: el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Verso 41. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Hasta allí la palabra de Dios. Hoy quiero que compartamos cuál es el anhelo del corazón de Jesucristo, aún cuando era un niño de 12 años. Y el versículo clave o la gran idea que tenemos para hoy es Lucas 2, verso 49. Cuando nuestro Señor Jesucristo es encontrado luego de 5 días de perdido dentro del templo, sentado frente a los maestros de la ley, escuchando la palabra de Dios y haciendo preguntas. Y el nombre de este mensaje es el siguiente: tengo que estar en la casa de mi Padre. Tengo que estar en la casa de mi Padre. Y vamos a ver a Jesús aún en su condición de niño con 5 actitudes de reverencia, de adoración y de servicio a Cristo. Y al mismo tiempo vamos a descubrir 7 deleites que cada creyente asume al estar en la casa de Dios, bendiciendo y glorificando su nombre. Amén. Fíjense que la palabra nos indica que Jesús era un niño normal. Crecía emocionalmente, intelectualmente, socialmente, espiritualmente y obviamente físicamente. En las 5 áreas Jesús se desarrollaba, pero mientras crecía y se fortalecía, habían 2 áreas en las que su fe estaba siendo edificada y progresaba. Dice la palabra en el verso 40, en sabiduría y la gracia de Dios. Y vamos a ver esto muy relevante, porque el ministerio que tuvo José y que tuvo María fue un ministerio de formación,
donde Jesucristo, el Mesías, estuvo dado en su casa y ellos tuvieron la suma responsabilidad de levantarlo. Así que aquí vemos algo muy relevante. Dios nos ha otorgado la oportunidad de tener un ministerio con nuestra familia de la misma talla que el que tuvo José y que el que tuvo María. Lo primero que vemos de la actitud de Jesús es que creció. Jesús creció en sabiduría y creció en la gracia. Hoy en día es normal desarrollarse, trazarse metas y crecer en muchas áreas. La gente anhela crecer financieramente, anhela crecer familiarmente, anhela crecer en todas las áreas, pero aquí la base del crecimiento espiritual va hacia la sabiduría. Y eso nos revela que el deleite de habitar en la casa de Dios viene mediante sabiduría y gracia. Fíjate lo que dice la palabra de Dios con respecto a la sabiduría. Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que lo practican o que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y es interesante porque lo tomo del Salmo. Casi siempre tomamos este pasaje de Proverbios. Pero fue David quien instruyó a su hijo Salomón, que más adelante escribe Proverbios, acerca del principio de la sabiduría. Cuando alguien comienza, según la lectura de la palabra, a entender qué es alguien con sabiduría, no es más que alguien que teme a Dios con su corazón. El principio de alguien que es sabio según el criterio de Dios es alguien que le teme, que le ama, que comprende el concepto de Dios. Y la pregunta para nosotros es, ¿realmente hoy le temo a Dios? Estoy consciente que separado de Dios mi destino va a ser totalmente el infierno, separado por la eternidad de su presencia. Ese es sabiduría. Amén. Isaías, que profetizó acerca de la vida del Mesías, capítulo 11, versículo del 1 al 5, pudo definir cómo iba a ser el ministerio de Jesús, pero también pudo decir el anhelo del corazón del Mesías. Fíjate eso. Sí, está ahí en pantalla. Síganme, por favor. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Oh, temor de Jehová. Porque en el temor de Jehová es donde se revela Dios a nuestras vidas y podemos comprender lo que Él es y que Él reina. Si nos pudiésemos preguntar, teníamos dos preguntas claves para nosotros hoy. Pregunta 1. ¿Está nuestra familia creciendo en sabiduría? ¿Estamos realmente nosotros teniendo a la presencia de Dios como es debido? Porque somos su casa, somos su familia, somos su iglesia. Versículo 3 dice, Isaías, Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo a favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Me bendice esto el 3. Él se deleitará en el temor del Señor. Amados, el deleite en la casa de Dios viene cuando amamos a Dios bajo el concepto de tener temor de Dios. Él es un Dios fuerte, firme, estable, fuego consumidor. Yo no quiero que perdamos eso de perspectiva, porque esa es la verdadera forma de relacionarnos con Él. Dios no se parece en nada a nosotros. No es como ese papá consentidor que dice, te voy a dar la vara, pero nunca le da vara a su hijo. Dios es el que corrige, bendice. Y cuando Él infunde su sabiduría sobre tu vida, lo que va a darte es una revelación de sí mismo para que tú le temas. Amén. Colosenses, en el Nuevo Testamento, Pablo lo pone bastante claro. En Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3 dice, quiero que lo sepan,
para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una de las cosas relevantes que tenemos al estar dentro del nuevo pacto es que no necesitamos a personas superdotadas dentro del ministerio que nos entrenen más. Sí tenemos un orden de liderazgo acorde a Efesios capítulo 4. Dios, el Hijo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitarlos para la obra del ministerio. Sí, eso sí está claro. Pero te está diciendo también que Dios nos ha concedido a Cristo, quien es el tesoro y la sabiduría de Dios. Es muy fácil en este contexto, en la iglesia latinoamericana, tener una adoración pseudo-cristiana dentro del mismo evangelio, donde se superpone la persona de otros líderes. No es que el pastor tiene más años, no es que ese siervo tiene tal cosa, no es que él escribió tantos libros. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es Dios. El Espíritu de verdad y la sabiduría de Dios para enseñarnos y guiarnos. Pero ¿saben qué es a veces triste? Que es más fácil escuchar, prender la televisión o que otros nos alimenten a que permitamos al Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios, mediante la palabra de Dios, alimentar nuestra fe. Pregunta sobre el texto: ¿quién educó a Jesús? ¿Quién educó a Jesús de niño? La respuesta es sencilla: su padre, como buen judío, aplicando Deuteronomio 6 y su madre. Voy a hacer una aplicación para los padres. ¿Quién está educando a tus hijos acerca del conocimiento de Dios? ¿Están tus hijos creciendo en el conocimiento y en la gracia? Vamos a ver la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia no es más que el amor de Dios desbordado a través de la entrega de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, Salmo 45:2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, y la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Cuando el salmista vio o tuvo una muestra de Jesucristo, dijo: la gracia de Dios se derramó sobre tus labios. Juan dice, el evangelista dice que Él era el unigénito de Dios, y vimos la gloria del unigénito de Dios. Pero Juan también dice, Él no solamente era Dios, Él era el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios hecha carne. Yo quiero que entiendas el contexto. Tenemos la oportunidad como creyentes de experimentar sabiduría y de experimentar gracia. Amén. ¿Por qué nuestro país se enfrenta a niveles de delincuencia de alto nivel? Sencillo: porque no hay un hogar donde se enseña la sabiduría. No hay una familia bien constituida en nuestra nación que se encargue de hacer la tarea de cultivar el corazón de los hijos mediante la palabra de Dios. Una entrevista que tuve la oportunidad de observar, le preguntaba al funcionario y ministro: hay que poner más policías en las calles, hay que implementar diseños de protección más avanzados. Y el hombre decía: sí, vamos a meter más números de policías. Y saben, bíblicamente la respuesta sería no. Hay que enseñar la palabra a nuestros hijos. Hay que hacer el evangelio real. Hay que rescatar a los que están rotos y que la gracia de Dios les ministre. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 1, le dice a Timoteo, el joven pastor: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La gracia es la que nos hace ver a Jesús, confesar nuestros pecados y mantenernos firmes en Cristo. Es la gracia.
Y Pablo se lo está diciendo a ese joven pastor, porque cuando él estaba en Éfeso y le tocaba establecer la iglesia, estructurar las bases, levantar ancianos, formar diáconos y hacer que la iglesia se convirtiera en un movimiento expansivo en Éfeso, él sabía que Timoteo iba a sentirse débil. ¿Y qué le dice Pablo? Fortalécete en la gracia en Cristo Jesús. ¿Dónde están tus fuerzas espirituales hoy? ¿Cuál es el ancla de tu fe? Segunda de Pedro 3:18 dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Como decía el pastor, queremos crecer en el conocimiento de Dios, un conocimiento práctico. La palabra griega del conocimiento de Dios allí en el contexto de Pedro es sencilla, es experimentar con toda nuestra vida. No es un conocimiento intelectual, no se trata de que crezcamos en el conocimiento de Dios porque nos aprendemos varios versículos de memoria. No. Dice, crezcan en experimentar con su vida a Dios y a su gracia. ¿En qué áreas de su vida usted todavía no deja a Cristo reinar? Es interesante porque estamos hablando de Jesús en un momento de que era pequeño. Pastor, pero no estás hablando de ese texto, estás diciendo todo lo de la gracia y la cosa. Sí, estoy diciendo que Jesús crecía en dos áreas, sabiduría y gracia. Eso me muestra que el deleite del que permanece en la casa de Dios es en medio de una obediencia constante a la palabra de Dios. Dice que ellos subían todos los años a Jerusalén, conforme dice Deuteronomio 16:16, obedeciendo las tres fiestas judías: la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las semanas. Amén. En este caso ellos estaban subiendo por dos motivos: por la celebración de la Pascua. Aunado a ello, verso 42 nos dice que Jesús cumplía en ese momento 12 añitos. ¿Y qué pasa con los ortodoxos judíos? Cuando un judío cumple 12 años, un varón, es considerado un hijo de la ley. O no es más que ese joven se hace responsable entre la asamblea y la comunidad a obedecer todos los mandamientos del Señor. Y ellos estaban celebrando como todos los años lo hacían. Pero es interesante ver eso. Ellos vivían en Nazaret. Nazaret, para ir a Jerusalén habían 115 kilómetros más o menos. Así que para obedecer la palabra de Dios de ir a adorar a Jerusalén había una inversión financiera, había una inversión bastante considerable de tiempo, de trabajo, y no precisamente era cómodo obedecer. ¿Qué hizo José y María con su hijo Jesús? Todos los años subían a adorar a Jerusalén. ¡Wow! Enseñamos con el ejemplo a nuestros hijos. Enseñamos con nuestras palabras a nuestros hijos. Segundo aspecto, Jesús no solamente creció en sabiduría y gracia, sino que también se quedó perdido en el templo. Eso podríamos llamarlo como la travesura del Señor Jesús. Y te quiero animar a que no juzgues de primera mano. Vamos a ir al texto, vamos a leer el 43 al 46 y vamos a tener todo bien definido. También te voy a dar un detalle. Los judíos, cuando hacían la peregrinación desde el lugar donde vivían, en este caso Nazaret, el orden para salir a la ciudad era el siguiente: los niños y las damas iban adelante en ese camino. En la parte de atrás iban los ancianos y los hombres cuidando a la familia. Así que cada vez que ellos iban a Jerusalén, entre amigos, conocidos y familiares, subían desde el pueblo de donde residían hasta Jerusalén. Por eso es que se pierde el Señor Jesús. Porque según el texto, si ellos subían todos los años, ¿cuántas veces había Jesús tenido esa oportunidad de viajar con ellos? Esta era la 12, no la vez número 12, es decir, 11 años viajando. No era la primera vez, así que no vamos a juzgarnos como malos padres o descuidados. Vamos a leer versículo 43 en adelante, acompáñenme por favor. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. ¡Wow! Así que ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros
Hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él, y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¡Wow! A ver, ¿alguno de los hijos se ha perdido aquí alguna vez? Sí, yo también tengo ese don. Me perdí varias veces, no me acuerdo de todas, me acuerdo de una en particular. Estábamos haciendo mercado, mis padres son maracuchos, igual que yo, en el centro de Maracaibo, en Las Pulgas. No sé si yo tenía como 10, ese dato no me acuerdo, no lo confirmé con mis papás, pero sé que era entendidito, yo creo que tenía como 10, 8 años. Y me le solté a mi mamá y me perdí en Las Pulgas, y eso es como, más o menos para que entiendan, eso es como Capitolio a las 12 del mediodía, horrible gente por todos lados, buhoneros, vendedores, una cosa loca. Y yo me acuerdo que gritaba, ¡mamá! ¡Mamá! Desesperaba y como loco, y ellos me buscaban y yo gritaba, y 20 minutos duró la pérdida. Sí, me encontraron, gracias a Dios. Y yo me puedo imaginar la angustia que tuvo María y José por 5 días haber perdido a su hijo. Y si le ponemos la carga más difícil, no cualquier hijo, perdieron al Mesías. Y Jesús no está ahí con los niños jugando. Oye, no ha venido a comer. No, se está comiendo seguro con la familia de Perencero. Buscaron entre los amigos y no lo consiguieron. Yo no me puedo imaginar, la Biblia hace silencio allí. Yo me imagino porque María era demasiado ungida y era una mujer hermosa de Dios, sujeta, callada y preocupada. Que si hubiese sido una latina, la Biblia diría, y José iba de camino de vuelta a Jerusalén atormentado con los gritos, llantos y discursos de su madre. ¿Por qué no lo viste, José? No, pero ya, y como la Biblia no lo dice, solo me lo imaginé, para no añadirle más carga a la familia, ¿verdad? Gracias a Dios que son hebreos y confían en el Señor. Sí. Pero lo encontraron. Así que vamos a hacer números. Un día de camino, así que no lo encontraron, tuvieron que devolverse otro día de camino. En suma, al tercer día lo encuentran en Jerusalén, en el templo. ¿Cuántos días duró perdido? 5 días. Wow. Si se perdiera tu hijo, ¿dónde lo encontrarías? Pastor, pero es que Jesús tenía que tener teléfono. No, en la época no había. Interesante. Me llama la atención pensando en el pasaje que ellos buscaron en toda la ciudad. Y al tercer día dijeron, pero es que estuvimos en el templo adorando, vamos a ver el templo. Y lo encuentran sentado. Y lo encuentran sentado frente a los maestros de la ley, haciendo ¿qué cosas? Oyendo, escuchando y haciéndole preguntas acerca de la palabra de Dios. Tal vez uno le preguntaría, después de Génesis, ¿qué libro es el que viene? No. ¿Y por qué Proverbios está después de Salmos? No me imagino ese tipo de preguntas. El texto, en el griego, versículo 47, mire lo que dice allí en su Biblia. Dice, todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. La palabra sabiduría, conocimiento o inteligencia, según la versión que tengas, en el griego significa inteligencia de análisis. Y es interesante porque no es como, Jesús era inteligente y preguntaba acerca de la Biblia. No. Era como, se asombraban de que comprendía lo que preguntaba. Jesús entendía algo siendo niño. En Nazaret no estaban los mejores maestros de la Biblia, quizás. Y estaba en la casa de Dios aprendiendo de la palabra de Dios. Y uno se puede preguntar, ¿pero qué llevó a Jesús a perderse? ¿Por qué hizo esa travesura? Porque realmente no es una travesura, y es lo que quiero afirmar y definir. Es un deleite. Él se deleitó en habitar en la casa de Dios. Porque no era como nosotros, amados, que tenemos la oportunidad de venir a la iglesia cualquier día, cualquier momento, venir a buscar a Dios. Ellos vivían muy lejos y no tenían tal vez la oportunidad de entender que estaba en el templo de Dios.
Esa pequeña pérdida representa un momento extra de poder glorificar al Señor. Así que fueron 5 días de tortura emocional para los padres, pero fueron 5 días maravillosos para adorar a Dios en la casa de Dios y la palabra de Dios. ¿Qué se hace en el templo judío en aquella época? 2 cosas. Se leía la Torá o la palabra de Dios, se cantaba la Torá y la palabra de Dios, y se oraba. Esas eran las 3 cosas que hacían: cantar la palabra y orar la palabra. 2 cosas. No era tan chévere como que teníamos las alabanzas y el hermano va a decir aleluya y toca y canta. No había eso. No era tan dinámico, no era tan bueno como decir, bueno, vamos a cantar esta canción por re mayor y todos nos unimos. Levanto. No había nada de eso. Era así: un grupo enseñando la palabra en un extremo del templo, otro grupo cantando la palabra al otro lado del templo, muchos viejitos y ancianos orando al Señor. Ese era el contexto donde él estaba perdido. Impresionante, porque Jesús era un niño medio cucu o amaba la palabra y a Dios. ¿Dónde se pierden los niños hoy? ¿Qué hacen los niños? Y eso tiene que ver mucho contigo como papá y conmigo como papá, porque ¿qué regalo le estás dando a tus hijos? Bueno, pastor, yo creo que no sea un niño, tú sabes, inteligente, no sé qué, bueno. ¿Le estás dando la palabra de Dios? ¿O le estás dando la tecnología para que tenga acceso a todo el mundo del internet? ¿Qué le estás dando a tus hijos? ¿Cómo edificas tu familia? Porque cuando lo encuentran en el templo, eso me quiere decir que el corazón de este niño, llamado Jesús, que es el Mesías, estaba en las cosas de Dios. Y aquí puedo ver el ministerio paternal de José instruyéndolo. ¿Sabe qué dice la Biblia en Deuteronomio 6:4? Dice: escucha Israel, esto es la Shema, el Señor nuestro Dios es el único Señor o el único Dios. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que cuando el pequeño Jesús, ya con 12 años, ha entendido, entiende las cosas, ya es un niño grande, está en el templo por su 12ª vez, comprende qué está haciendo allí. Y se deleitó. 7 deleites. Yo no sé ni por cuál número de deleite voy, pero usted va anotando y después lo cuenta. Salmo 15:1 dice: ¿quién puede habitar en tu templo, Señor? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Y yo me traté de imaginar o pensar cuáles serían los versículos que venían al corazón del Señor. Y busqué algunos famosos para los judíos. Salmo 26:8 dice: Señor, yo amo la casa, o me deleito en la casa donde tú vives, el lugar donde reside tu gloria. Y por supuesto el Salmo 27:4: una sola cosa he demandado a Jehová, y solo esta buscaré, habitar yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y lo puse aquí en NBI, que dice así: para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. La Biblia no tiene ningún concepto de diversión. No existe la diversión en el contexto de la Biblia, pero sí existe la palabra recreación, que representa adoración, alegría extrema, alabanza que ocurre en un momento y como satisfacción incomparable. Es una emoción que viene por un instante, dura un tiempo y luego se vuelve a manifestar. ¿Y qué dice el Señor entonces? ¿Qué dice aquí el salmista? Me quiero recrear en tu casa, en tu templo. La pregunta es súper sencilla, amados. ¿Es el Señor Dios tu deleite? ¿Te recreas en Él? La Biblia hace silencio en esta área, pero Jesús comió, yo sé que Jesús durmió, fue al baño, durante 5 días Dios lo cuidó y Él estuvo en su casa. Cuando vienen las luchas, las cargas, ¿dónde van a estar nuestros hijos? ¿Y qué le va a pasar? ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué sucederá? Tenemos que tener el mismo corazón. Dios cuida a nuestros hijos. Sentado preguntándole a los maestros y escuchando la palabra de Dios. Eso nos muestra la tercera actitud de Jesús. Él se sentó a aprender de la palabra de Dios.
Pregunta: ¿es la palabra de Dios importante para nosotros? Aleluya, amén, sí, pastor, muy bien. ¿Cuántos libros de la Escritura leyeron en el 2014 como familias juntos? ¿Cuántas notas tuvieron acerca de lo que Dios les mostró en el 2014 como familia juntos? ¿Los amén? Hermano, ¿usted lee la Biblia con su esposa juntos? ¿Ya no hay amén? Entonces usted no puede deleitarse en la palabra de Dios porque no la lee. Si usted es un hombre de fe y una mujer de fe, usted lee la palabra, usted come usted mismo todos los días. ¿Amén? Pero comemos en familia todos los días. Y no hablo de los líderes de la iglesia, ancianos, siervos, de pastores para abajo. ¿Cuál fue la revelación del carácter de Cristo más importante del año pasado? En familia. ¿Tienes anotaciones de lo que Dios le dice a tu familia? Cuadernos, donde Dios nos ha estado mostrando palabras y cosas. Obviamente sé que no es la respuesta por sus caras, el silencio en la sala. Eso quiere decir que tal vez la palabra de Dios no es importante para ustedes. Aunque digan amén cuando pregunto primeramente. No puedes engañar a Dios. Tal vez a ti mismo quizás. Dios sabe que no disfruta su presencia. ¿Sabes eso? Y la eternidad es estar con Dios por siempre. Eso es el Evangelio. Juan 17, 3. Déjame hacer una pregunta más agresiva todavía. ¿Realmente usted conoce al Dios al que está adorando? ¿O usted está adorando a un Dios imaginario? Al Dios del Evangelio de la televisión: pide y se te dará, y exígele a Dios que te dé, y no sé, toda esa cosa loca, falsa, antibíblica. Porque el Dios de la Biblia es muy distinto. Tus hijos y tus hijas, amados, tienen que ser formados y tienen que crecer en sabiduría y en la gracia. Pero si tú no tienes una vida de deleite con Dios, no tienes autoridad espiritual para enseñar a tus hijos. Y ese es el resultado. La iglesia no ha entendido que lo más importante, ¿cuál es lo más importante? Si yo te dijera, ¿cuál es lo más importante de todo este libro? Tuvieses 20 segundos para predicarle a alguien que se está muriendo. ¿Cuáles serían los mandamientos más importantes? Lo que tiene que hacer antes de que estire la pata. Por cierto, son los versículos favoritos de Jesús. Es la Shema. Amar a Dios con todo el corazón. No es solo con toda el alma, que son las emociones, y cantamos, y adoramos, y lloramos, y se nos paran los pelitos. Eso es chévere. Con todo el corazón involucra con todas las intenciones, con todas las fuerzas. Siempre he hecho broma con eso, ¿no? Pero cuando hacemos los ayunos, y a mí no me da pena decirlo, esa es mi lucha. Me deleito en Dios, pero me cuesta ayunar porque tengo un cuerpo medio mamita, ¿verdad? Y cuando se acerca el tiempo de entregar, yo comienzo como a agarrar fuerzas y a glorificar con mayor fuerza. Y mi oración interna para Dios es real. Yo digo: Señor, sabes que soy un mamita, ayunador, mamita, pero en este dolor del cuerpo, con todas estas fuerzas, mamitas aunque sean escasas, te amo. Y la pregunta es sencilla: debe haber integridad y sinceridad en nuestra relación con Dios. Jesús estaba feliz ahí en el templo. Hay muchos versículos, pero no quiero hacer esto largo. Quiero ser inteligente para predicarlo. Pero es muy importante escuchar Santiago 1:19. Es muy importante hacer preguntas, Santiago 1:22. Y voy al cuarto característica de Jesús. Jesús amaba estar en la casa del Padre, porque cuando sus padres lo encuentran, gloria a Dios por José. José era un hombre maravilloso, y ni hablar de María. Le dicen: oye, ¿por qué nos has hecho esto a tu padre y a mí? Versículo 48. Te hemos estado buscando angustiados.
Miren la respuesta de este Jesús con 12 años. Impresionante. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Es una respuesta así como media atrevida. ¿Sí, verdad? Si hubiese sido Latinoamérica y yo hubiese sido José, yo digo, y le metió un guamazo al Señor frente a los maestros. Y le dije lo mismo, pero con un guamazo para acentuar la palabra. No, pero José era un hombre de Dios. Y lo sacó afuera del templo para que fuera serio su hijo Jesús. Sí, aprendamos a corregir como José. Porque, ¿sabe? Es impresionante, no lo consiguió vagabundeando. Yo me imagino que se quedaron viendo porque se admiraron, y para admirarse hay que oír y observar, y lo vieron hablando con los maestros, y no vieron a los maestros diciendo, oye, ¿por qué te conoces, Señor? Bien, vale, después del Levítico viene este libro, y después que viene este. No. Estaban admirados con la conversación que él tenía con ellos. Y era como un intercambio, era algo rico, era como cuando conversas acerca de Dios con alguien que sabe más que tú de Dios, y tú estás comiendo de Dios, y se hace chévere. Cuando lo encuentran en eso, ellos también se admiran. Aunque no entienden lo que pasaba. Porque la Biblia dice, no entendían sus palabras. Usted entiende a veces que los hijos que usted tiene también tienen una relación íntima con Dios. Bueno, así debe ser la cosa. Usted y yo debemos como animarlo poco a poco. Y a veces ellos van a venir con preguntas de parte de Dios y usted tiene que entender. No importa la edad que tengan, Dios también se revela a los niños. Es bíblico. Se reveló a Samuel siendo pequeño, se reveló a Juan el Bautista siendo pequeño, a Jeremías siendo pequeño desde el vientre de la madre. Fíjate lo que dice la Biblia cuando Jesús crece en Juan capítulo 10, versículo 30. Él dice esta frase: el Padre y yo somos uno. Y crean que las palabras que yo hablo no las digo como mi propia cuenta. Versículo 38. Y capítulo 12, 49, Jesús dice también: yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre me envió y me ordenó qué decir y cómo decirlo. Salmo 25, 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. Jesús se deleitaba en la comunión con el Padre. Y me bendice porque después de eso solo pasa lo siguiente: Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella tenía en mente siempre el hecho de que este niño no era un niño totalmente normal. La gracia de Dios estaba sobre él. Era el Mesías. Y ahora, hablando en el nuevo pacto, tenemos una ventaja sobre ellos, porque Jesús nació bajo la ley, como dice Gálatas. El deleite de habitar en la casa de Dios viene cuando comprendemos que nosotros ahora en el nuevo pacto somos la casa de Dios. Es decir, tenemos una muy gran ventaja sobre ellos porque somos la casa del Dios vivo. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Hay que tener cuidado con eso. Pastor, quiero hacerme una cirugía para perfeccionar mi belleza y arreglarme aquí y coserme acá y toda la cosa. Tenga cuidado, hermano, porque usted no se pertenece a sí mismo. ¿Tiene duda de ello? 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Es una pregunta. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Así que no invente, hermano, no se tatúe, no haga cosas locas. Pregúntele a Dios hasta de qué color quiere Él que usted se pinte el cabello, si es que se lo tiene que pintar. En el caso de los hombres, yo espero
que ningún macho de esta iglesia se pinte el pelo. Porque la Biblia me dice que el hombre de Dios, sus canas son sabiduría. Y si usted es una mujer de Dios sabia, también lo agarra y lo comienza a aplicar. Pastor, o sea que eso es pecado. Yo no estoy hablando de pecado. Estoy aquí hablando de que si usted comienza a usar su cuerpo como usted quiere, sin que eso sea la voluntad de Dios, eso es un tema usted con Dios, porque a quien Dios va a destruir es a quien destruye su propio templo. Amén. ¿Seguro? ¿Ya se operó? Amén, ya pequé, pastora. En serio, Dios lo va a mandar a arrepentirse si usted hace lo que usted quiere con su cuerpo. Porque ahora tú y yo somos la casa de Dios. Ahora Dios decidió venir a vivir contigo. Me impresiona Jesús cuando está hablando en Juan 14. Le dice, eso no está en la lámina, pero dice, a los que obedecen mi palabra, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y haremos nuestra vivienda en Él. Y luego dice unos versos más abajo lo mismo, y dice, y haremos nuestra morada en Él, y nos manifestaremos a Él. Pregunta, ¿Dios se manifiesta a usted? ¿Conoce a Dios? ¿Se disfruta a Dios? ¿Tiene una relación con Dios? ¿Se ríe usted con Dios? Sí, no, a veces de vez en cuando. Quizás es porque usted no obedece la palabra de Dios. Y se viene a dar cuenta que está lejos de Él. Porque el deleite de estar en la casa de Dios viene cuando disfrutamos su palabra. Y lo último, ya los músicos pueden pasar, Jesús vivió sujeto obedeciendo a sus padres siempre. Porque Él sabía algo, que la casa de Dios tiene el hecho de que nosotros, cuando somos la casa de Dios, ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para el gozo de Dios. El versículo 52 se parece al 40, porque Jesús dice lo siguiente: Él siguió creciendo, Jesús, en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. La gente, el público, se da cuenta si usted está creciendo o no. A Dios no lo podemos engañar. ¿Y saben qué es delicioso con Dios? Que hay deleites en su presencia. Que Él es la persona más digna de nuestras canciones. Es la persona más digna de nuestra devoción. Aún de escuchar nuestras emociones más dolorosas, Jesús es digno. Dios es digno. El Espíritu Santo es digno. ¿Qué excusas tienes ante la presencia del Señor? Señor, es que soy un poquito lento y no entiendo la Biblia. ¿Qué te respondería Dios? Bueno, Dios Espíritu Santo vive dentro de ti. Es decir, el soberano, el creador del universo es tu profesor. A los pies de Él debes sentarte. Hacer dos cosas: oír y hacer preguntas. Muchos de sus hijos no conocen a Dios porque tú no los enseñas. Y tú no los enseñas porque tú estás lejos de Dios, y Dios no es tu disfrute, no es tu deleite. Y ese es el plan de Satanás para destruir la iglesia. Oye lo que te voy a decir: la nación. No se trata de venir a la iglesia, se trata de conocer al Dios de la palabra. ¿Saben qué es bonito? Disfrutar a Dios, adorarlo, deleitarnos en ese Dios, es lo máximo. Y eso no se puede dar en una administración. Yo no puedo orar por ti, Señor, ministrale para que se deleite en tu gloria, aleluya. Yo puedo orar por ti, cualquier ungido puede orar por ti, pero nadie te va a transmitir la presencia de Dios o la experiencia de una vida de intimidad con Dios. Eso no es transferible, eso se necesita cultivar. Amén, ahí va, amén, sí.
bonito que aprender la palabra de Dios juntos. Juntos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso no es un eslogan, eso es una práctica. Me impresiona Juan, me impresiona Zacarías, me impresiona José, me impresiona María, porque Dios halló gracia en sus corazones y le confió el Evangelio. ¿Hallará gracia a Dios hoy en tu corazón, en tu casa, en tu familia? Póngase de pie, vamos a orar. Si usted está aquí por primera vez, qué bueno que vino, porque Dios te ama. Dios sabe que en el 2014 todo lo que hiciste bajo los efectos del alcohol, mientras estuviste borracho, no te llenó de orgullo. Dios sabe que las veces que has dejado a tus hijos abandonados y no has sido responsable, te han traído no solo problemas con tu familia, sino que tal vez tu matrimonio es un desastre. Y lo que te quiero decir es que tu vida de pecado cada día irá de mal en peor si no tienes una relación con Jesús. Y hoy es el mejor momento para que en este principio de año tú te rindas a Cristo. Le digas: Señor, transfórmame, te necesito. Soy un malvado, depravado, pecador. ¿Qué es la iglesia? El cúmulo de malvados pecadores arrepentidos bajo las manos y la guía de un Dios bueno que nos ama. Amén. Eso es todo. Pasa, recibe al Señor. Hoy es tu tiempo. No esperes para dentro de 2 años, dentro de 3 meses. Ya es tu tiempo. Tú no sabes cuánto vas a vivir. Tú no sabes si sales y te atropella un carro. Tú no sabes. Abba, te doy muchas gracias por tu presencia. Y te doy muchas gracias por el hogar de José, María. Y porque tú, el soberano, confiaste en estos mortales sencillos que te amaban de verdad. Ayúdanos a tener un hogar donde tú seas el centro, tú seas el deleite de nuestro hogar. Tu palabra, tu presencia, el Espíritu de Dios gobierne en nuestro hogar, en nuestros matrimonios, en nuestros corazones. Oh Señor, hay amigos en medio de estas familias, Padre. Que tú puedas confiar la restauración de los padres con los hijos, como Juan lo profetizó, Señor. Que seamos llenos del Espíritu Santo de una manera genuina, que nos deleitemos en ti, que tú seas, Señor, nuestra porción como el pueblo de Leví, pero no de un modo fingido, de un modo genuino, Señor. Atráenos a ti, inúndanos en tu río de tu presencia, Padre, llénanos con tu gracia. Quiero darte las gracias, porque sé que también hay familias que están pagando el precio. Familias que ayunan juntos. Familias, Señor, que buscan al Señor juntos. Familias, Señor, que hacen vigilia juntos, clamores juntos. Familias apartadas, Señor. Y que tú gestes un ambiente en esta congregación de pasión y devoción por ti, de una manera visible. Que sea la atmósfera del reino de Dios en Venezuela. Despierta la iglesia venezolana. Atráenos a ti, Señor. Derrumba los baales de idolatría. Que solo sea Cristo en el centro. Que solo sea Jesús en el centro. Tú eres el Señor, el digno de gloria. Atrae tu presencia, Señor, a nuestra nación. Pero comienza con nosotros. Comienza conmigo, comienza con nuestro hogar, comienza con nuestro matrimonio, comienza con nuestra familia, comienza con nuestra congregación. Y que las congregaciones que nazcan de esta iglesia, Señor, sean iglesias llenas de tu presencia, donde tú seas el centro, donde tú seas nuestra gloria, en el nombre de Jesús. Hay un ambiente ahorita de parte de Dios para sanar corazones. Y usted allí con Dios, usted se conoce y el Espíritu de Dios está trayendo cosas a su mente. El Señor le va a quebrantar en medio de sus deleites mundanos que no glorifican el nombre de Dios. Pero el Señor también lo va a enamorar, lo va a traer. Es nuestro tiempo. Y mientras el Espíritu de Dios está
sellos de santidad para sus hijos. Hay una marca de amor de Dios sobre sus generaciones. El Señor está llamando niños. Oh, el Señor está llamando intercesores niños. Pero hay una generación que debe enseñar. Hay una generación que debe modelar a Cristo. Hay un ambiente, es la atmósfera de Dios, este es nuestro tiempo. Espíritu de Dios, atrae tu corazón a tu iglesia. En el nombre
sentado. Oh, al que vive para siempre y siempre. Oh, sea la gloria, sea la honra, oh, sí, sea la gloria. Oh, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, te alabamos, te bendecimos en este día, Señor, queremos más, Señor. Queremos más, enséñanos más de ti, Señor. Queremos conocerte a plenitud, Señor. Porque allí está la vida eterna, Señor. Que te conozcamos a ti, Señor, al único Dios verdadero. Enséñanos a entender más que tú estás, que tú eres, que tú estás aquí, Señor. A entenderte más. Quita, Señor, nuestros conceptos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús.